El mundo de la literatura, de la historia y de la arqueología está plagado de misterios que desafían nuestra comprensión del pasado, pero pocos son tan profundos, esquivos y fascinantes como el que encierran las páginas del Códice Rohank. Imaginen por un momento un libro que custodia un mensaje crucial, un testimonio del ingenio humano, una crónica de fe o tal vez un mapa hacia un conocimiento perdido, pero que se niega rotundamente a ser leído. A lo largo de los siglos, mentes brillantes, criptógrafos de guerra, lingüistas apasionados y entusiastas de lo oculto han consagrado sus vidas a descifrar sus páginas, solo para tropezar una y otra vez con el mismo muro de silencio. Este manuscrito no es simplemente un montón de papel viejo con borrones de tinta, sino un verdadero laberinto de símbolos que parece burlarse del tiempo y de la lógica humana, invitándonos a sumergirnos en un relato donde la realidad y la obsesión se desdibujan por completo. Para comenzar a desenredar este nudo ciego de la historia, debemos viajar en el tiempo hasta el año de 1838, en una Europa central que bullía con el fervor del romanticismo y el despertar de los nacionalismos. Fue en ese año cuando la Academia de Ciencias de Hungría recibió un legado extraordinario por parte del conde Gustav Batthyány, un aristócrata húngaro que decidió donar su inmensa biblioteca personal ubicada en la ciudad de Rohank, que hoy pertenece a Austria y se conoce como Reschnitz. Entre miles de volúmenes de incalculable valor histórico, crónicas medievales y mapas antiguos, apareció un pequeño libro que no se parecía a nada que los eruditos de la época hubieran visto jamás. Era un objeto humilde en su apariencia externa, pero que irradiaba un aura de profundo misterio desde el momento en que se abrían sus tapas de cuero gastado. No tenía un título claro, ni el nombre de un autor, ni una fecha que permitiera situarlo con facilidad en el mapa de la literatura universal. Los académicos de Budapest, acostumbrados a lidiar con el latín, el griego, el eslavo antiguo y el húngaro arcaico, se quedaron atónitos al contemplar las páginas de aquel extraño regalo, dando inicio a uno de los debates intelectuales más prolongados y desconcertantes de la era moderna. Cuando uno observa detenidamente el Códice Rohank, la primera impresión es la de una abrumadora densidad visual que desafía cualquier intento de categorización inmediata. El libro consta de casi 450 páginas de un papel que, según análisis posteriores, muestra marcas de agua que sugieren su fabricación en el norte de Italia, probablemente en la ciudad de Venecia, hacia principios del siglo XVI. Sin embargo, el hecho de que el papel pertenezca a esa época no significa necesariamente que el texto fuera escrito entonces, lo que añade una capa más de complejidad al enigma. Cada página está repleta de una escritura menuda, regular y pulcra, trazada por una mano que demuestra una asombrosa seguridad en el trazo. Lo que vuelve verdaderamente desquiciante al códice es la naturaleza de su alfabeto, si es que se le puede llamar así, pues cuenta con una variedad de caracteres que oscila entre los 800 y los 1000 signos diferentes. Para poner esto en perspectiva, cualquier alfabeto humano convencional, ya sea el cirílico, el latino, el árabe o el hebreo, rara vez supera las 50 letras, e incluso los sistemas silábicos o los ideogramas orientales siguen reglas de repetición muy distintas. El Códice Rohank rompe todas las normas conocidas, mostrando una profusión de símbolos que mezclan formas geométricas, cruces, letras distorsionadas y trazos aparentemente caprichosos que se repiten con una regularidad matemática escalofriante, sugiriendo que detrás de ese aparente caos existe una gramática rigurosa y un lenguaje perfectamente estructurado que simplemente no sabemos cómo escuchar. Pero el texto no está solo en su aislamiento conceptual, ya que viene acompañado por casi un centenar de ilustraciones toscas, casi infantiles, que decoran y fragmentan las páginas, ofreciendo pistas visuales que, en lugar de aclarar el misterio, parecen oscurecerlo aún más. Los dibujos están realizados con la misma tinta oscura del texto, y representan una amalgama de escenas que evocan de inmediato un trasfondo profundamente religioso y multicultural. En estas ilustraciones podemos discernir con claridad paisajes bíblicos, la vida de Jesucristo, la crucifixión y escenas que parecen extraídas del Apocalipsis. Sin embargo, lo que inquieta a los historiadores del arte es la extraña convivencia de símbolos de diferentes credos en un mismo espacio visual,
ya que en las cúpulas de los edificios dibujados se aprecian tanto cruces cristianas como medias lunas islámicas, e incluso símbolos que recuerdan a la cultura judía o a tradiciones paganas orientales. Los personajes visten ropajes difíciles de adscribir a una sola región geográfica o a un periodo histórico concreto, y sus rostros, alargados y lánguidos, miran al lector con una fijeza fantasmal, como si supieran perfectamente el secreto que custodian y decidieran guardarlo para siempre detrás de sus siluetas de tinta. La presencia de estas ilustraciones religiosas llevó a muchos investigadores iniciales a teorizar que el códice era una especie de devocionario personal, una Biblia apócrifa o un libro de oraciones heréticas, diseñado para ocultar las creencias de un grupo perseguido. En una Europa que durante siglos estuvo fragmentada por guerras de religión, donde la Inquisición y los conflictos entre el cristianismo y el Imperio Otomano devastaron comunidades enteras, no era inusual que determinados grupos recurrieran al secretismo para salvaguardar su fe o su conocimiento. Se pensó en los cátaros, en comunidades cristianas orientales aisladas, en sectas gnósticas tardías o incluso en espías que utilizaban códigos avanzados para transmitir información militar y política a través de las fronteras fluctuantes de los Balcanes y Hungría. Cada una de estas hipótesis encendía la imaginación de los estudiosos, quienes pasaban noches enteras a la luz de las velas, comparando los dibujos del códice con frescos bizantinos, miniaturas medievales y grabados renacentistas, buscando desesperadamente un hilo conductor que les permitiera tirar de la madeja y desentrañar el nudo del lenguaje oculto. A medida que el siglo XIX avanzaba y el positivismo científico se consolidaba, el interés por el Códice Rohank se transformó en una obsesión para la comunidad académica húngara. Grandes lingüistas de la época dedicaron años de su vida a analizar el texto desde una perspectiva cuantitativa, contando la frecuencia de aparición de cada símbolo, buscando patrones de repetición y comparando la estructura de las frases con todos los idiomas conocidos de la Tierra. El húngaro, debido a su estructura aglutinante y sus raíces urálicas, fue el primer candidato natural, bajo la premisa de que el códice podría ser un monumento literario de una fase primitiva de la lengua húngara, escrito en un alfabeto rúnico modificado. Otros expertos argumentaron con igual vehemencia que la cadencia del texto recordaba al romano antiguo, al dacio, al latín vulgar o incluso a lenguas del Cáucaso que habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, todos estos esfuerzos terminaron en el más absoluto de los fracasos, ya que cada vez que una teoría parecía encajar en una página, se desmoronaba por completo al aplicarse a la siguiente, revelando que el manuscrito poseía una resistencia interna formidable ante cualquier intento de traducción convencional. El desaliento provocado por estos fracasos continuos abrió la puerta a una corriente de escepticismo que amenazó con sepultar la dignidad del manuscrito, dando origen a la teoría del fraude, una sombra que siempre planea sobre los grandes misterios del pasado. El nombre de Samuel Literati Nemes, un conocido anticuario, coleccionista y falsificador húngaro de la época, comenzó a sonar con fuerza en los pasillos de la academia. Literati Nemes era famoso por su asombrosa habilidad para crear documentos históricos falsos, mapas antiguos inexistentes y crónicas medievales ficticias, con el único propósito de alimentar el orgullo patriótico húngaro y, por supuesto, llenar sus propios bolsillos vendiendo estas supuestas reliquias a nobles incautos. Muchos eruditos comenzaron a sostener que el Códice Rohank no era más que una de sus obras maestras del engaño, un libro minuciosamente diseñado con un lenguaje inventado y sin significado real, fabricado con papel antiguo legítimo para engañar a los coleccionistas de la época y conseguir una fortuna. Esta hipótesis del fraude simplificaba las cosas y permitía a muchos investigadores respirar aliviados, argumentando que no valía la pena perder el tiempo ni la cordura, intentando descifrar un texto que, en esencia, no decía absolutamente nada. A pesar de la comodidad que ofrecía la teoría de la falsificación, el Códice Rohank se negó a morir en el olvido de los fraudes históricos, en gran parte debido a la meticulosidad de su propia estructura. Quienes defendían la autenticidad del libro señalaban que crear un fraude de casi 500 páginas, con un sistema de 1000 caracteres que mantiene una coherencia estadística interna tan perfecta, requería un esfuerzo intelectual y una cantidad de tiempo que sencillamente no justificaban el beneficio económico o la satisfacción del engaño.
Los falsificadores suelen buscar resultados rápidos y efectistas, y tienden a repetir patrones de manera descuidada a lo largo de los textos largos, algo que no ocurre en el códice, donde la caligrafía mantiene una regularidad y una fluidez que solo posee alguien que domina verdaderamente el sistema de escritura que está utilizando. El libro parecía poseer un alma propia, una seriedad intrínseca que desafiaba la acusación de ser una mera broma histórica o un burdo engaño decimonónico. El misterio cobró una nueva dimensión en el siglo XX, cuando los métodos de la criptografía moderna, desarrollados durante las dos guerras mundiales para romper los códigos militares más complejos del planeta, se aplicaron al fin al manuscrito de Ronk. Criptógrafos militares y expertos en informática analizaron el texto utilizando algoritmos matemáticos diseñados para identificar patrones lingüísticos ocultos, asumiendo que el códice era un texto escrito en un idioma conocido, pero sometido a un cifrado complejo. Los resultados de estos análisis estadísticos fueron sorprendentes, ya que determinaron que la distribución de las palabras y los símbolos del códice no era aleatoria, sino que compartía las mismas propiedades estadísticas y de entropía que poseen las lenguas naturales humanas. Esto significaba que el libro se comportaba matemáticamente como un lenguaje real, mostrando patrones de prefijos, sufijos y raíces que descartaban casi por completo la idea de un texto inventado al azar por un falsificador descuidado. El códice Ronk estaba vivo desde el punto de vista lingüístico, pero seguía hablando en un idioma que nadie en el mundo moderno podía comprender. A medida que las décadas avanzaban, el códice comenzó a ser comparado inevitablemente con otro titán de los misterios literarios, el manuscrito Voynich. Ambos comparten el honor de ser libros indescifrables que desafían la historia, pero mientras el Voynich evoca un mundo de plantas fantásticas, constelaciones desconocidas y baños alquímicos con una estética renacentista y esotérica, el códice Ronk se presenta de una manera mucho más austera, terrenal y trágica. El de Ronk es un misterio que huele a incienso, a polvo de monasterio, a fronteras en guerra, y a una fe desesperada que intenta perpetuarse en un entorno hostil. Las imágenes de la crucifixión, los soldados con lanzas, los templos con diferentes cúpulas religiosas y las figuras rezando arrodilladas transmiten una sensación de urgencia, como si el autor supiera que el mundo que conocía estaba a punto de desaparecer bajo los cascos de los caballos de los ejércitos invasores o bajo las llamas de la intolerancia religiosa. A principios del siglo XXI, el panorama en torno al códice dio un vuelco emocionante gracias al trabajo de investigadores contemporáneos que se negaron a rendirse ante el silencio del libro. Entre ellos, destacan los esfuerzos de filólogos y estudiosos independientes que han propuesto soluciones parciales sumamente sugerentes, utilizando enfoques que combinan la lingüística histórica con la paleografía comparada. Una de las teorías más fascinantes y discutidas de los últimos años sugiere que el códice podría estar escrito en una variante antigua del rumano, utilizando un alfabeto inventado o adaptado que reflejaría una fonética específica de la región de Transilvania o de los límites orientales de Hungría. Según esta interpretación, algunas de las oraciones descifradas harían referencia a himnos religiosos, oraciones comunitarias y crónicas locales que encajarían perfectamente con la iconografía del libro, mostrando una mezcla de elementos cristianos orientales y occidentales que refleja la rica y compleja realidad cultural de esa frontera europea. Otra corriente de investigación ha propuesto que el secreto del códice Ronk reside en que no se trata de una escritura alfabética clásica, sino de un sistema de escritura abreviada o un código taquigráfico extremadamente avanzado para su época, diseñado por un amanuense o un monje para registrar sermones, liturgias o textos sagrados con gran rapidez. Esta teoría explicaría la enorme cantidad de caracteres diferentes, ya que muchos de ellos no representarían letras individuales, sino sílabas completas, palabras comunes, conceptos religiosos, abstractos o combinaciones de oraciones frecuentes. Imaginen un sistema donde una sola cruz modificada con un trazo curvo significara el Espíritu Santo, y un círculo con una línea vertical representara la redención. Si este fuera el caso, el número de símbolos aumentaría exponencialmente, despistando a los criptógrafos tradicionales que buscan un alfabeto simple de 30 letras, y exigiendo en su lugar una comprensión profunda del contexto teológico y cultural del autor.
El viaje a través del misterio del códice Rohonk nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la comunicación humana y el valor del conocimiento acumulado. Vivimos en una era donde la tecnología nos da la ilusión de que todo puede ser conocido, indexado, traducido y comprendido con el simple clic de un botón, donde los algoritmos desvelan secretos genéticos y exploran los confines del universo visible. Sin embargo, el pequeño libro de Rohonk permanece custodiado en la biblioteca de la Academia de Ciencias de Hungría como un recordatorio silencioso de los límites de nuestra propia soberbia intelectual. Cada una de sus páginas amarillentas por el tiempo es un espejo que nos devuelve la mirada, desafiándonos a admitir que todavía existen territorios inexplorados en la historia de la humanidad, islas de misterio absoluto que se resisten a ser colonizadas por la lógica moderna. Es imposible no sentir una profunda empatía y admiración por el autor anónimo de este manuscrito, un ser humano que hace cientos de años se sentó frente a un fajo de papel veneciano con una pluma en la mano y una mente desbordante de ideas, para trazar con paciencia infinita miles y miles de caracteres extraños. ¿Qué pasaba por su mente en aquellas largas horas de reclusión y escritura? ¿Sentía miedo de que su mensaje fuera descubierto por sus contemporáneos? ¿O albergaba la esperanza de que, en un futuro lejano, alguien provisto de la clave adecuada pudiera leer sus palabras y comprender su dolor, su fe o su conocimiento? El códice no es solo un enigma científico, es un monumento a la necesidad humana de dejar constancia de nuestra existencia, de gritar hacia el futuro que estuvimos aquí, que pensamos, que creímos y que intentamos salvar algo valioso de las garras del olvido destructivo. Hoy en día, las páginas digitalizadas del códice Rohonk viajan por las autopistas de la información de Internet, permitiendo que mentes curiosas de todos los rincones del planeta examinen sus trazos, propongan nuevas hipótesis y debatan en foros globales sobre el significado de un dibujo o la repetición de un carácter específico. Esta democratización del misterio ha infundido una nueva vida al libro, transformándolo de una reliquia polvorienta en un archivo vivo y dinámico que continúa inspirando a novelistas, poetas, científicos y soñadores. El enigma persiste, intacto y majestuoso, desafiando el paso de los siglos y recordándonos que, a veces, la búsqueda de la verdad es mucho más hermosa, enriquecedora y transformadora que la propia verdad revelada, y que mientras el códice Rohonk permanezca indescifrable, seguirá siendo una ventana abierta a la imaginación, a la maravilla y al infinito potencial del misterio humano.